Cuando el tesoro de la flota española queda esparcido por la costa de Florida, los piratas del Caribe acuden raudos a recogerlo. Vamos a ser tan ricos que cagaremos oro. Su humilde base de Nassau prospera rápidamente. Gobernada por la banda errante de Benjamin Hornigold, Sam el Negro Bellamy, Palsgrave Williams y su recluta más reciente, Edward Thatch, que pronto será conocido como Barba Negra. Pero en este mundo de bárbaros, la lealtad es barata. Resulta curiosa la lealtad. Cambia con una moneda. El capitán Henry Jennings, un petulante pirata, es el gran rival de Hornigold. Y no es solo la lealtad lo que se pone a prueba. Ambos se enriquecieron atacando barcos españoles. Pero cuando en 1714 termina la guerra contra España, estos piratas británicos se vuelven en contra de su propia corona. Al cuerno con ese mierda come salchichas del rey Jorge. Los navíos mercantes ingleses comercian con algo tan valioso que lo llaman oro negro. Se trata de esclavos. ¡Ya no sois esclavos! Ahora estáis sujetos a las leyes de la piratería. Para muchos esclavos esto significa la libertad. Pero buscar pelea con los poderosos esclavistas... ¡Piratas! ¡Esos piratas! ...entraña sus riesgos. ¡Quiero verlos muertos! El Imperio contraataca. El capitán Henry Jennings huye de la corona británica. Ha amenazado con truncar la paz con España al atacar sus barcos. Con lo bien que lo estábamos pasando. Se ve obligado a refugiarse en la guarida pirata de Hornigold. Vamos, Edward. Debemos ser caritativos. Hola, Henry. Bienvenido a Nassau. Veo que has traído a tu perrito. No querrá que me lama los huevos yo solo. Jennings y Hornigold habían sido corsarios durante la guerra, y a los dos los había contratado Archibald Hamilton para defender Jamaica, pero cada uno venía de un contexto muy distinto. Henry Jennings es propietario de varias plantaciones en Jamaica y mira por encima del hombro a Hornigold, el rudo marino. Tuvo que haber sido raro cuando Jennings se volvió residente a tiempo completo en Nassau, dado que Hornigold era el fundador de la República Pirata y representaban dos potencias y facciones competidoras. Pues ponle correa, ¿quieres? Este es un negocio respetable. No queremos que se cague por todo el suelo. Oiga, dicen que lo busca la ley, capitán. Debe de ser frustrante verse obligado a esconderse aquí con gente como nosotros. Palsgrave Williams y Sam el Negro Bellamy pertenecieron a la tripulación de Jennings. ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! ¡No! Pero Bellamy no puede soportar la brutalidad pirata de Jennings. ¡No! ¡No! ¡Ya está bien! ¡Basta! Y cambia su bandera por la de la banda errante de Hornigold. Sigue paseando al perro. Y dale un hueso. Ya te daré tu hueso, cabrón. No vas a hacer nada. Thatch, dile a tu amigo que se tranquilice. César es libre de hacer lo que le plazca. Y si le place rajarte la garganta, yo limpiaré el suelo después. Jennings y Hornigold se dieron cuenta de que tanto ellos como sus facciones necesitaban que la República Pirata tuviese éxito, lo que significaba que tenían que cooperar de forma tácita. La alianza es muy volátil. La lealtad cuesta ganársela, pero es muy fácil de perder. No todos los hombres de Hornigold comparten su lealtad a la corona británica. Resulta curiosa la lealtad. Cambia con una moneda. Mire, he oído que sus hombres no están muy contentos con lo de ignorar todo ese botín inglés.
y que algunos podrían querer unirse al joven Bellamy, quien según parece es de otra opinión. Los piratas ingleses habían pasado más de 100 años atacando a los que eran enemigos tradicionales de Inglaterra, los navíos españoles y portugueses. En la década de 1710, por primera vez, los piratas ingleses atacaron a sus propios barcos. Hornigold era un líder predominante en aquella comunidad y era un hombre que seguía la cultura pirata de la época. Hacía mucho hincapié en no abordar barcos británicos, dado su pasado corsario. No pienso atacar barcos británicos. Soy inglés. Signifique eso lo que signifique aquí. Bellamy no sufre las mismas prohibiciones. Él y los suyos quieren atacar cualquier barco mercante que se les ponga por delante. El nuevo rey británico es alemán, Jorge I. Ni siquiera sabe inglés. A la mierda Inglaterra. Y a la mierda ese come salchichas cabrón que han puesto en el trono. No les importamos un cuerno. Nunca les importamos. A esos solo les importa el dinero. Lo que quiere decir mi buen amigo Palsgrave es, con todo el respeto, que atacaremos cualquier barco. Y si lleva bandera inglesa, que así sea. Hay que llevar cuidado con esa. ¿Con la especie más letal? Pero la más divertida. Anne Bonny, la que acabaría siendo la mujer pirata más famosa de la historia, tiene sus propias cuentas pendientes con los ingleses. Como católica irlandesa, no les debe lealtad alguna a los protestantes que oprimen a su patria. Los hombres cogen lo que quieren, cuando quieren. Roban, mienten, matan y se engañan unos a otros. Y si eres débil, alguien te roba en plena noche, te folla y te corta el cuello. ¿Tú qué quieres? Solo quiero ganar una fortuna y volver a Inglaterra siendo rico. ¿A Inglaterra? ¿Quieres volver al frío y la lluvia? ¿Con los reyes, las leyes y los impuestos? A nadie de ese agujero dejado de la mano de Dios le importas una mierda. Yo en tu lugar pasaría el resto de mi vida como pirata y mataría a quien intentase detenerme. Oye, yo adoro Nassau. Pero algún día vendrán a por nosotros. No pasa mucho tiempo hasta que la lealtad de Hornigold a Inglaterra se ve puesta a prueba. Es un barco mercante. Al toparse con la oportunidad de atacar un barco inglés, Hornigold se niega, no quiere abordarlo. A la mierda. Pero a Bellamy le da igual. ¡Izad la bandera negra! Porque la situación ofrece la posibilidad de enriquecerse más y Hornigold pone demasiadas restricciones. El triunfo de Bellamy socava la autoridad de Hornigold a ojos de la tripulación. Podría parecer un motín en términos convencionales si se diese en el servicio mercante o naval, pero entre piratas no lo es. Es más o menos bien sabido que en los barcos piratas tenían una democracia, pero creo que no se entiende bien lo arraigada que estaba. Cada individuo tenía un voto, fuese quien fuese. Si la organización decidía que al capitán le faltaban valentía o estrategia, podían destituirlo y elegir un sustituto.
El fiel lugarteniente de Hornigold, Edward Thatch, organiza una votación democrática. ¿Estamos de acuerdo? ¿Contentos con la decisión? Pues que así sea. El que Bellamy los inspire y diga que no hará excepciones a la hora de atacar cualquier presa debió de ser atractivo para muchos piratas. Sí, mejor vete, Henry. Únete a Bellamy, es un buen hombre. Te tratará bien. Los hombres han votado. ¿Y cuál es su decisión? Quieren a Bellamy de capitán. Y William será su contramaestre. Por muy querido y respetado que sea, Hornigold pierde la votación por unos 2/3 a 1. Y con todo el respeto se le pide que se retire. Deja de ser comodoro de la flota. ¿Y vosotros qué? Nos quedamos contigo, amigo mío. Tenemos la idea de que los piratas eran hombres anárquicos que no obedecían las reglas y que solo eran leales consigo mismos. Así que sorprende encontrarse con estos momentos de lealtad como la que entonces le demostraron a Hornigold. Esto no lo olvidaré. Te conseguiré un barco. Y te nombraré capitán. Y seremos toda una potencia. No te equivoques, coño. Hornigold encuentra consuelo en Anne Bonny, que se hizo pirata para escapar de su pasado. A tu marido, James, no le importa que... Ese no tiene sangre en las venas. No debía haberme casado con él. No nos tienes en buena estima a los hombres. Tenéis vuestra utilidad. Pero la mayoría sois débiles. Mi padre era débil. Me tuvo fuera del matrimonio con una sirvienta. No nos echó de casa. No. Él me crió como si fuese un niño, delante de las narices de su mujer. Me presentó a la familia como si fuese uno de sus ayudantes. Claro que su mujer no tardó mucho en descubrir la verdad. Y él la abandonó. Y se fue a América con mi madre y conmigo a empezar de nuevo. Empieza a hacer negocios y gana más dinero que cuando era abogado. Termina siendo el cabeza de una hacienda próspera y Anne, con 12 años, se vuelve la señora de la misma. Su madre falleció poco después de mudarse a las colonias americanas. Cuando crecí y me hice mujer, su conciencia no evitó que mi padre se metiese en mi cama. Después conocí a James. Y me pareció una buena escapatoria. Pero era una trampa. Como todos los hombres. La leyenda de Sam Bellamy va en aumento. Ahora se lo conoce como Sam el Negro debido a su cabello azabache. Era muy buen estratega marino, atrevido e innovador y, según parece, muy intrépido. El manifiesto, y rapidito. Si sigues su carrera y ves su ritmo de abordaje, da la sensación de que tenía prisa por llegar a alguna parte o conseguir algo.
Y ese algo es el amor de su vida. Mary Hallett, la mujer con la que ha prometido casarse y ahora la madre de su hija. Por aquel entonces, sus padres la habían abandonado porque era una deshonra. Tenía una hija bastarda. Era repugnante. Ella escondió al bebé. Pero donde hay vida hay esperanza. Y Sam el Negro cumple su promesa de volver con riquezas. El famoso pirata Samuel Bellamy capturó y robó en el navío Lucero del Alba en Cabo Cod. Se hicieron con grandes cantidades de oro y objetos de valor de los pasajeros a bordo. Su fama ha corrido como la pólvora. Ya es uno de los piratas más famosos del mundo y apenas han pasado unos meses desde que se fue. Pero no hubo heridos. Y al barco se le permitió continuar su travesía. Te ahorcarán. Volveré. Vendrá por nosotras. Estaremos juntos. Seremos ricos. ¿Lo ves? Pero para Bellamy en la piratería no importa solo el oro. Es evidente que lo motivaba la rebelión social inherente a la piratería. Piensa que soy como Robin Hood. Bellamy tiene fama de comportarse de forma muy justa al ocuparse de los barcos que captura. Bueno, necesito hombres capaces. Se enorgullece de brindarles la oportunidad de unirse a él, a las tripulaciones que captura. Les ofrece la posibilidad de romper las cadenas de la opresión. Al contrario que la marina mercante. Y esa escoria de capataces que os matan a trabajar y os arrancan la piel a tiras cuando les apetece, nosotros os pagaremos como reyes. Y si no os gustan mis decisiones, podréis cambiar de capitán. Como lo oís, cada hombre tiene un voto y se queda una parte de todo lo que consigamos. ¿Por qué trabajar como un perro y ser apaleado como tal para engordar los bolsillos de un cabrón acaudalado que apenas os paga un puñado de monedas? Así pues, si alguno busca una vida mejor, que aproveche. Como Bellamy comparte el botín robado a los mercaderes ingleses, los grumetes corren a unirse a él. Y los hay muy jóvenes. Uno de los pasajeros era un chaval llamado John King. Su familia era relativamente rica y el muchacho viajaba con su madre. Usted es Sam el Negro Bellamy, el Robin Hood de los mares. Roba a los ricos para darles a los pobres. Los piratas le parecían tan emocionantes, tentadores y románticos que le suplicó a su madre que le dejase unirse a la tripulación. No te creas todo lo que leas, muchacho. Puede que robemos. Puede que matemos. Puede que atemos a los niños pequeños y los echemos a los tiburones. No me importa. Quiero ser pirata. Pues bienvenido a bordo, John King. Seguramente John King quedó decepcionado al ver que no se cumplían sus sueños. La mayor parte de la vida de un pirata era mucho más aburrida que lo que había visto en su captura. Bellamy se enriquece a toda vela. Y es a costa del comercio entre Inglaterra y las colonias americanas. El gobernador de Virginia, Alexander Spotswood, recibe noticias de que la República Pirata crece y de que el número de piratas va en aumento. Piratas que además están desestabilizando los trueques y el comercio. Spotswood es el gobernador de una colonia de donde sale un producto de lo más valioso: el tabaco. Así pues, es su responsabilidad proteger las flotas que lo llevan. Toda la economía de la bahía de Chesapeake depende de la producción y venta de tabaco en Inglaterra. Pero lo peor está por llegar. Los piratas no tardarán en atacar el comercio que sostiene al Imperio Británico: la esclavitud.
El peligro es más que evidente, y Spotswood y otros gobernadores mandan misivas cada vez más urgentes a sus señores de Londres. Proclaman con una insistencia cada vez mayor que habrá que tomar cartas en el asunto. Bellamy no es el único miembro de la banda errante que está en alza. Se dice que si Anne Bonny te coge cariño, es que te van bien las cosas. Anne siempre buscaba formas de aumentar sus riquezas, siempre buscaba aventuras, siempre buscaba buenas oportunidades. Y el hombre que causa sensación es Edward Thatch, el pirata erudito que hasta sabe latín. Sed domi, Aeneas paresc nobis novum continuas fututiones. En una época en la que saber leer era la excepción y no la regla, Edward Thatch sabía leer y escribir. ¿Dónde has aprendido eso? En un libro. ¿Sabes leer? Es increíble lo que puedes encontrar entre los poemas en latín. Tenía un diario, era culto, sabía leer, era considerado y entendía la necesidad de plasmar sus pensamientos. ¿Quién eres? Un poeta frustrado. Un pirata peligroso. Un huérfano hijo de dueños de plantaciones. No soy nada. No soy nadie. Por aquel entonces la carrera de Thatch había sido tranquila. Se concedieron 1 o 2 ascensos, ninguno para él. A Bellamy sí lo ascendieron, aun siendo mucho más joven. Thatch había jugado sus cartas con mucho cuidado. Siempre le había sido fiel a su mentor, Hornigold. Ahora Thatch ayuda a recomponer la flota pirata del destituido Hornigold. Vamos, Benjamin. Tráemelo, Benjamin. Es reflexivo, observador y un gran estratega. Sabía cómo llevar un barco, sabía cómo llevar a los hombres, sabía muy bien lo que hacía. ¡Más deprisa, vamos! Consigue volverse imprescindible para Hornigold en muy poco tiempo. ¡Cargad los cañones! ¡A la orden! ¡A las armas! Y aunque no todos los embates terminan en triunfo, Hornigold no tarda mucho en cumplir su promesa a Thatch. Es hora de que os presente al nuevo capitán. Todos tuyos. Da un discurso. ¡Caballeros! ¡Escoria del mar! ¡Sí! ¡Hijos de puta! ¡Sí! Ahí fuera hay un océano lleno de peces gordos esperando a que los devoren. Vamos a ser tan ricos que cagaremos oro. Es la primera vez que Thatch toma el mando. Es el comienzo de una nueva leyenda pirata y una mala noticia para los esclavistas ingleses. Bueno, ¿cuál es el plan? Coger lo que podamos, sin erizos ni muertos, y buscarnos un barco más grande. Es alguien muy respetado como líder y como capitán. Un pirata de lo más intrépido. Y como en el caso de Bellamy, no consta que jamás matase a nadie. Sí que cometió actos de una violencia brutal, sin duda, pero hay otros actos de humanidad que lo alejan mucho del arquetipo de pirata típico. Cosa interesante. No sabía que te gustara la música, César.
Lo que no sabes sobre mí da para escribir un libro. El negro César es uno de esos personajes de los que se cuentan historias realmente maravillosas. Una de las mejores es que se trataba de un príncipe africano al que capturaron y vendieron como esclavo. El problema es que en realidad apenas sabemos nada de él hasta que apareció en el barco de Thatch. La esclavitud es el negocio sucio que impulsa el comercio británico. La trata de esclavos consistía en capturar personas en África y llevarlas cruzando el Caribe hasta las colonias americanas, donde hacían acopio de bienes de esas regiones y volvían a Inglaterra. Era una especie de comercio triangular. Imaginaos, seres humanos siendo arrancados del lado de sus familias y de su propio hogar, arrastrados salvajemente al otro lado del mundo y siendo utilizados como divisa humana. Es el precio de la creciente adicción de Occidente. Hay una palabra que puede explicar por qué los esclavos eran tan necesarios para las colonias del siglo XVIII, y esa palabra es azúcar, el cual pasa de ser un lujo a considerarse una necesidad para las dietas y paladares europeos. Todas las naciones europeas tienen una colonia de ultramar que produce azúcar. La producen en Brasil, la producen en Jamaica, la producen en Santo Domingo, que acabaría convirtiéndose en Haití. Pero los esclavos son más que una simple divisa. Una vez canjeados por azúcar, los ponen a trabajar cultivando más. Se deslomaban trabajando, y el desempeño de su labor acarreó una pérdida de vidas tremenda. Además, no se permitía que las personas esclavizadas hiciesen mucho más que trabajar de sol a sol. Los piratas se encontraron en aquellas bodegas con algo que seguramente no habían visto jamás. Gente hacinada, en condiciones inhumanas, que llevaban meses en el mar. Estaban todos encadenados bajo la cubierta. Cientos y cientos de esclavos, muchos más de los que cabían, no podían ni sentarse. Estaban cubiertos de heces, orina y vómito, lo que provocó una ola de enfermedades, sobre todo disentería, debido al agua contaminada. Normalmente, 1 de cada 5 esclavos moría en la travesía por el pasaje del medio. El comercio de esclavos supone miles de millones de libras anuales para los inversores de Londres. Pero, por desgracia para ellos, sus barcos se ven obligados a cruzar las aguas piratas del Caribe. No existía otra ruta. Era imposible sortear a los piratas. Todos los navíos que zarpaban corrían el riesgo de sufrir un ataque pirata. Y de repente se corta la circulación marítima. Para muchos barcos era demasiado peligroso aventurarse en las principales rutas de comercio, sobre todo las que estaban pegadas a las Bahamas y la guarida pirata. Cuando los piratas empiezan a atacar los barcos de esclavos, los beneficios de los mercaderes menguan sensiblemente. Y cuanto más se envalentonan los piratas, mayores son los barcos armados que necesitan los mercaderes ingleses para proteger su lucrativo comercio de esclavos. Los barcos de esclavos debían ser de cierta manera determinada. Debían ser grandes para poder meter a cuantos más esclavos mejor. Debían ser rápidos porque cuanto más tiempo tardasen en cruzar el Atlántico, más esclavos morirían durante la travesía. Pero sobre todo debían estar bien armados para poder defenderse de los piratas u otros atacantes. En el corazón del Imperio Británico, el prominente esclavista Humphrey Morris admira su última arma. Es precioso, ¿no es verdad? El Ouida será uno de los navíos más rápidos que surque los mares. Humphrey Morris era parlamentario. También fue uno de los primeros gobernadores del Banco de Inglaterra, o sea que era un miembro muy prominente de la sociedad británica.
Además, era mercader y encargó el barco de esclavos Guida. El Guida se hizo para transportar esclavos. Era rápido y podía llevar hasta 28 cañones. 8 nudos, con el viento en las velas. Y podrá transportar hasta 500 esclavos en sus 3 cubiertas. Sin duda es impresionante. E imagino que también una costosa inversión. El barco cuesta 20.000 libras. Pero por los esclavos sacaré 10 veces más en las subastas. No es mal beneficio. Aunque solo obtendrá beneficios si el capitán Prince vuelve con su barco. Lo juro por mi honor. Estas son las últimas noticias que nos llegan desde Jamaica. Los piratas se envalentonan. Y parece ser que prefieren atacar los barcos de esclavos. El Guida era uno de los sistemas armados más avanzados y peligrosos del momento. Era justo el tipo de navío que a los piratas les gustaría capturar. Es imposible que una banda de piratas logre capturar el Guida. En el Caribe, Bellamy y Williams se han hecho con su trofeo más valioso hasta el momento, un barco llamado La Sultana, cuyo capitán está a las puertas de la muerte. No tienes buen aspecto, ¿eh? Te sacaremos de aquí y tu tripulación no sufrirá ningún daño. Fuera de mi barco, cagalindes. ¿Dónde está tu gratitud? Ya veremos si os reís luego. La Marina Real os persigue. Era mera cuestión de tiempo. Quizá deberíamos descansar una temporada. O quizá, con este monstruo, nadie quiera tocarnos los huevos. ¿Eh? La captura de la Sultana hizo que Bellamy subiese de categoría. Aumentó mucho sus dotes como pirata, además de incrementar su armamento y también su prestigio. Pero la Marina Británica va a la caza de Bellamy cerca de Santa Cruz. El HMS Scarborough había recibido información de que Sam Bellamy podría estar en la zona, así que los mandaron a patrullar la zona para encontrarlo. La Marina, creyendo tener a los piratas en el punto de mira, ataca con todo. Los ingleses se marchan pensando que han hecho estragos entre los piratas y que se verían obligados a volver a tierra. Pero esa misma noche, Bellamy llega a Santa Cruz y se encuentra con la masacre. ¿Es usted Martin? ¿Qué coño ha pasado? Los de la Marina han destrozado a los de Martel. Ya no se andan con contemplaciones. Estarían buscándonos. Eso quisiera saber. Antes del ataque, la banda de Martel había capturado un barco lleno de esclavos. Ahora son 40. Pero Martel dice que había otros 60 encadenados en el casco antes de que el Scarborough les hundiera el barco. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Sacarles partido. Para algunos esclavos africanos suponía abrir todo un mundo de posibilidades, de poder ser libres, viajar e incluso vivir aventuras en el mundo pirata.
Unirse a los piratas no era necesariamente bueno, pero era mucho mejor que ser esclavo. Así que para ellos debió de ser un golpe de suerte. La idea de que pudiera haber africanos libres, que no solo eran capaces de navegar, sino de dominar los navíos mercantes británicos, era aterradora. Habría hundido por completo la economía. Sam el Negro Bellamy sigue siendo el azote del Imperio Británico. En Cabo Cop, su amante, Mary Hallett, lucha por criar a su bebé ella sola. Hola, mi amor. Amor mío. ¿Estás bien, cariño? El bebé no sobrevivió y por aquel entonces lo único peor que tener un bebé fuera del matrimonio era perderlo. Era sospechosa de haber matado al bebé. Ya no la maté. Ya no la maté. No la maté. Mary Hallett, queda usted arrestada. Acompáñeme. Sam el Negro desconoce la situación de Mary, pero en el Caribe le aguarda una gran oportunidad en forma de colosal barco de esclavos. El Ouida llegó a Port Royal y vendió su cargamento humano de esclavos. Cuando zarparon de Port Royal con rumbo a Londres, el navío iba repleto de tesoros valiosos. Entre la Española y Cuba, el vigía del Ouida ve barcos en el horizonte. Al principio, el capitán Lawrence Prince pensó que se trataría de la Marina Real. Mierda. Pero pronto se da cuenta de que no es así, que lo persiguen unos piratas. La bandera negra del mástil les avisó de lo que les esperaba. Bellamy y Williams se acercan al Ouida sabiendo que se avecina un buen combate. Es una bestia dentada. Con 20 cañones o más. Lo que podríamos hacer con un barco así. El Ouida se dirige a océano abierto tan rápido como puede, pero Bellamy se niega a rendirse. La persecución se alarga 3 días y recorren unos 500 kilómetros antes de que Bellamy y su tripulación consigan tener el Ouida a tiro. Son 3 barcos contra 1. Pero ese cabrón podría hundir uno de los nuestros antes de abordarlo. Tal vez. Pero tenemos un arma que hará que se caguen encima. Vamos. El barco de Bellamy se acerca al Ouida, cuya tripulación se enfrenta a su peor pesadilla. Vaya mierda. Bellamy juega la carta del terror psicológico. Unos 20 o así son africanos, sin cadenas y armados. Para alguien que llevaba esclavos al otro lado del Atlántico, habría sido una visión aterradora. Imaginaos qué ansias de venganza tendrían esos hombres y lo que le harían al capitán de un barco esclavista. Los esclavos encadenados no preocupan al capitán Prince, pero si van armados... ¡Soltad las armas y arriad las velas! Es una lección magistral de guerra psicológica.
Cuando los piratas capturaban barcos mercantes, normalmente encontraban azúcar, tabaco, cosas de cierto valor, aunque de poco interés e importancia si no puedes comerciar con ellas. Pero al hacerse con el Guida, descubrieron que estaba repleto de oro. Era un auténtico filón, lo que todos los piratas soñaban con encontrar. ¡Coño! ¡Cielo santo! Con esto podemos retirarnos. Casi que sí. Con esta potencia de fuego podremos con cualquiera. Capturar el Guida le dio renombre a Bellamy. Consiguió un buque insignia colosal. Era el momento al que aspiraba no solo Bellamy, sino cualquier pirata. Cuando la noticia llega a Londres, se produce un escándalo. ¡Piratas! ¡Esos piratas! El próximo gobernador del Banco de Inglaterra, Humphrey Morris, ¡Caballeros! ha tenido suficiente. ¡Caballeros! Todos hemos sufrido. Todos hemos perdido algo por culpa de esos piratas. Esos traidores que se atreven a robar nuestros barcos, saquear nuestros bienes y secuestrar a buenos hombres cristianos. Mi barco, el Guida, ha sido robado. Y ahora las aseguradoras dicen que las tasas de mi próxima expedición de esclavos serán más cuantiosas. Hasta quienes no perdían barcos por culpa de los piratas sufrían los efectos de la piratería. La amenaza pirata era tal que los mercaderes tenían miedo de navegar, lo que significaba que el comercio no solo se veía atacado, sino directamente anulado. Los piratas suponían una amenaza para el imperio cada vez mayor. Ya no eran solo una molestia. El peligro de que el negocio de la venta de esclavos no dé beneficios y llegue a su fin es real. A no ser que hagamos algo. Por eso he invitado a acompañarnos a un hombre al que conocen. Un corsario. Alguien que ha consagrado su vida a cazar piratas. Un patriota. Y así entra en acción la némesis de los piratas. Caballeros, el capitán Booth Rogers. Un hombre que solo quiere hacer una cosa con los piratas: vengarse de ellos.